Curso de segundo grado de Formación Comunitaria. Tercera parte. La acción santificadora de la Iglesia. Curso de vida interior. La buena cosecha. Contenidas de las lecciones 14 a la 19. Lección número 15. La oración es fuente de energía. La vida cristiana se robustece en la intimidad con Dios. Después de que hemos contemplado la necesidad que tenemos nosotros de la ayuda de Dios para vivir la vida de la gracia, es más fácil entender cuánto nos importa acercarnos a Él, relacionarnos y mantener comunicación constante con Él, a fin de no perder la vida sobrenatural y su acción santificante en nosotros. Para establecer y mantener la comunicación entre dos seres inteligentes, hace falta el concurso de la decisión de ambos para eso. Pues siendo Dios y el hombre dos seres inteligentes, también se mantendrá la relación y la comunicación, la estrechez de contacto entre ellos mientras y cuando ambos lo quieran. Sabemos que de parte de Dios siempre tendremos el concurso necesario porque Él acude a nosotros siempre que le queramos recibir, conforme a aquello del libro de la sabiduría, en el capítulo 6, versículos del 12 al 14, donde nos relata: fácilmente la contemplan los que la aman y la encuentran los que la buscan. Se anticipa a darse a conocer a los que la anhelan. Quien por ella madrugare no se fatigará, que a su puerta la encontrará sentada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por otra parte, siendo el hombre una criatura semejante a su Creador, por sus facultades de inteligencia y voluntad, por estas mismas facultades habrá de conseguir la comunicación con Dios. En esta lección vamos a contemplar la comunicación del hombre con Dios por medio de las facultades intelectuales. En la próxima lección consideraremos cómo interviene la voluntad para mantener esa comunicación. La comunicación intelectual entre dos seres inteligentes puede establecerse ante todo por las ideas, que son fruto del entendimiento. Las ideas en la comunicación entre los hombres tienen que utilizar un medio de expresión para que sean conocidas y así se han de establecer la comunicación, sea por medio de la palabra o de signos convencionales, escritos o figurados, se establece y consigue sus fines la comunicación. Pero entre el hombre y Dios no es necesaria ni la palabra ni los demás medios de expresión, puesto que para Dios nada es oculto y el interior del hombre le es plenamente conocido. Del mismo modo, Dios no necesita ningún agente externo para comunicarse con nosotros, sino que nos habla por medio de la voz interior que llamamos inspiración, la cual tanto más clara la encontraremos cuando exista en mayor grado dentro de nosotros la vida espiritual, la vida interior, la espiritualidad. Esta consiste precisamente en el mayor o menor grado de preferencia de lo espiritual sobre lo material. A esta comunicación interior espiritual le llamamos oración. La oración es esencialmente un acto de fe, mediante el cual, sintiendo la presencia de Dios, el hombre entabla comunicación con Él para adorarle, rendirle sumisión, agradecerle, mostrarle su confianza, expresarle aceptación de su divina voluntad, colocarse en actitud de disponibilidad, solicitar sus gracias para aumento de la vida espiritual, traer a cuento las necesidades que de todo orden nos aquejan, solicitando su ayuda y remedio. Todo esto acompañado invariablemente de actos de fe, esperanza, amor y humildad. Salta a la vista la necesidad que tenemos de orar, con solo reflexionar con profundidad en el contenido que debe de tener toda oración bien hecha. La oración es fácil de realizarse cuando existen en nosotros de manera viva, ante todo, el amor a Dios, la fe y la esperanza. Pues siendo estas virtudes teologales la misma vida de la gracia, basta con amar, creer y esperar en Dios para que se establezca de manera permanente en nosotros un estado de comunicación con el Señor. La oración no conoce límites, ni en el tiempo
ni en el espacio. Recordemos que Cristo mismo declaró a la samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículos 21 y 23, donde nos relata: Créeme, mujer, que llega la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, pero llega la hora en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por tanto, es muy fácil establecer la comunicación con Dios, dado que en todo momento, en todo lugar, a solas o en medio del bullicio de la humanidad, se puede elevar el pensamiento, formular una oración, hacer un acto de alabanza y de amor a Dios. Desde luego, es muy bueno que, teniendo ocasión, nos apartemos a un lugar de silencio y tranquilidad, donde en forma íntima podamos dialogar con Dios. Cristo mismo recomienda en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 6: Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy en el ajetreo de nuestra vida ordinaria es difícil encontrar un momento y lugar para realizar tanto apartamiento. Pero aún en la vida ordinaria podemos conseguir una abstención a lo que nos rodea para encerrarnos en lo íntimo nuestro y así unirnos a Dios. Con todo, al mismo tiempo recomienda Cristo que, en ocasiones, no desaprovechemos nuestra oración en público cuando ello pueda dar ocasión de formación a nuestros hermanos. Así nos lo relata en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, donde dice: Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Debemos procurar que todos los sentidos y fines de nuestra oración no se limiten a lo individual nuestro, sino que abarquen en un sentido comunitario la unión con todos los miembros de la Iglesia, con los miembros de nuestra obra, con todos los cristianos y con toda la humanidad, en especial con un sentido de salvación universal. Toda oración debe de ser dirigida a la Santísima Trinidad como Dios único o a las tres divinas personas. En particular, Cristo nos recomienda dirigir la oración al Padre, para lo cual nos enseñó a orar con la oración dominical o el Padre Nuestro. En la oración al Padre, hemos de reconocerle como creador de todas las cosas, dueño y Señor, con poder para disponer y digno de toda adoración universal, reconociéndole como el último fin a quien nos dirigimos en nuestra marcha a la eternidad. Nuestra oración al Hijo Jesucristo, Señor nuestro, debe contener nuestro reconocimiento por su obra de redención, siendo Él a la vez para nosotros la palabra y sabiduría del Padre transmitida por Dios humanado, Redentor y cabeza de la Iglesia, nuestro Rey, sacerdote y maestro, nuestro hermano mayor, nuestro guía en esa misma marcha hacia el Padre, y el justo juez glorioso que habrá de venir el último día para juzgarnos. Por todo ello, amarle y pedirle serle fieles hasta la muerte. La oración al Espíritu Santo ha de contener el acto de reconocimiento de la tercera persona divina, Señor nuestro, fuente viva de toda santificación, autor de los dones y carismas, amor, término de unión de la Santísima Trinidad, alma y vida de la Iglesia e inspirador perpetuo de toda buena aspiración en todos los hombres, manantial de toda gracia sacramental y como tal, infusor de la vida sobrenatural en el bautismo y de toda gracia de perseverancia en todos los sacramentos.
Las oraciones dirigidas a María Santísima y a los santos siempre habrán de ser bien entendidas, en cuanto fueron personajes humanos e históricos que mediante la correspondencia a la gracia consiguieron aprovechar la oportunidad de salvación que Dios brinda a todos los hombres. Hoy, ya confirmados en la gracia, pueden interceder ante Dios por todos nosotros, por lo que en ellos podemos ver a la vez ejemplo de vida e intercesión. Nunca podremos, en un concepto correcto, verlos como seres omnipotentes e independientes de la divinidad. Todo lo contrario, son los hombres y mujeres que, permaneciendo fieles al Señor, ya entraron en su gozo y su paz, constituyendo así la Iglesia triunfante, que ora por la Iglesia militante de este mundo y por la Iglesia purgante del purgatorio, constituyendo en esto el misterio de la comunión de los santos, en que todos participamos de los bienes espirituales de todos. En esto, la Santísima Virgen es la criatura por excelencia, a quien plugó a la Santísima Trinidad constituir en mediadora de todas las gracias, por lo que la especial devoción a María constituye una garantía de salvación, no porque ella sea directamente la autora, sino porque de su súplica ante Dios podemos obtener el auxilio sobrenatural como Madre de Dios y Madre nuestra. Habiendo obtenido por la obra redentora de Jesucristo la salvación, y siendo la voluntad del Padre que todo fuera recapitulado en Cristo, toda oración debe ser referida al mismo Cristo, ya que todo bien nos viene por sus méritos infinitos y que no puede haber alabanza digna al Padre sino por mediación de su Hijo. Precisamente por todo esto, la oración por excelencia es la enseñada a nosotros por el mismo Jesús, la que llamamos oración dominical o Padre Nuestro, en atención a que fue compuesta por el Señor, la que ante todo comienza por la apelación al Padre, diciendo Padre Nuestro. Veamos ahora cuánto nos recomienda y cómo el mismo Cristo. En primer lugar, orar con perseverancia. El Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 7 nos dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En segundo lugar, orar con confianza. En el mismo Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 11 nos dice: Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. En tercer lugar, orar con fe. En el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 24 nos dice: Por eso os digo, cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. En el mismo Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 22 nos dice: Todo cuanto pidáis con fe en la oración, recibiréis. Cuarto lugar, con aceptación a la voluntad de Dios. El Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 39 nos dice: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. 5. Orar con constancia. El Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 36 nos dice: Estad en vela, pues, orando en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está por venir, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. En sexto lugar, orar con perseverancia. El Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 10 nos dice: Todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama
se le abrirá. En séptimo lugar nos dice estar en paz con el prójimo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25, nos dice: Cuando os pongáis de pie para orar, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. En octavo lugar, orar sin ostentación. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5, nos instruye: Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantadas, para ser vistos por los hombres. En verdad, os digo, que ya recibieron su recompensa. En noveno lugar, orar sin demasiadas palabras. El Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 7 nos dice al respecto: Al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis, pues, como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. En décimo lugar, está la oración. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, nos dice al respecto: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Y por último, orar siempre en el nombre de Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, nos dice: Todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La calidad de nuestra oración, pues, depende de todas estas cosas. Atendiendo a su forma, también tenemos dos tipos de oración. En primer lugar, la oración de fórmula o propiamente oración, y en segundo lugar, la oración mental o meditación. Veamos entonces la primera, la oración de fórmula u oración propiamente dicha, que es aquella que consiste en repetir frases piadosamente compuestas por personas diferentes a la que se reza, y que usualmente llegan a imprimirse en libros llamados devocionarios. La oración de fórmula es útil en cuanto que inicia al devoto en la práctica de la oración, le sugiere ideas y le facilita el camino de introducción en la vida devota. Sin embargo, empleada sin la meditación, tiene el inconveniente de encerrar a la persona dentro de las ideas de otros, no permitiendo así que se desarrolle a su vez la inventiva en el diálogo con Dios. Es como si en vez de platicar con los demás según nuestra propia mente nos los dicte, hiciéramos como los turistas hablando idiomas desconocidos por medio de una lectura de frases equivalentes a su propio idioma. Desde luego, el Padre Nuestro es la oración de fórmula mejor, puesto que fue Cristo mismo quien lo compuso. Pero así y todo, debemos aprovechar de él la enseñanza de cómo hemos de orar y aprender a hacerlo con nuestras propias palabras. El Ave María es oración que la Iglesia reunió de las palabras del ángel en la Anunciación y las de Santa Isabel, complementándolas con un ruego final. En segundo lugar, la meditación u oración mental es la que empleamos al hablar con Dios, empleando nuestras propias palabras y expresando nuestras propias ideas. Es desde luego en todo personal y su contenido encierra nuestros propios afectos. Cuando la meditación llega a su perfección, deja de ser la oración convencional para convertirse en la consideración de temas determinados, reflexionados sobre alguna virtud, la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor, vida y ejemplo de los santos. María en primer lugar, inspección de nuestra propia vida para buscar la enmienda y avance en la perfección. Y en fin,
motivaciones que nos hagan avanzar hacia nuestra meta final. La meditación debe de iniciar con un acto de fe en la presencia de Dios, un acto de amor a Él y de disposición a escuchar su inspiración, la consideración del tema propuesto, un diálogo con Dios sobre esto, un propósito de avance y la súplica de la divina ayuda para poder conseguirlo. La forma más sencilla de la oración mental es simplemente ponerse en presencia de Dios y conversar con Él acerca de nuestra vida ordinaria y sus circunstancias, tal como lo pudiéramos hacer con un amigo poderoso, el mejor de los amigos, para pedir su consejo y ayuda en pro de hacer lo mejor en cada caso. La visita frecuente a Jesús sacramentado, la plática con Él y con María Santísima y los santos son muy buenas oraciones. El Apocalipsis dice en su capítulo 5, versículo 8, que las oraciones de los santos son copas llenas de perfume, significando así en cuanto a precio las tiene Dios. La oración es comparable a la acción de alabanza que de continuo realizan los ángeles en presencia de Dios. Así nos lo dice el Salmo 138, versículo 1, donde nos relata: en presencia de los ángeles salmodio para ti, hacia su santo templo me posterno. Y en el libro de Tobías capítulo 12, versículo 12 nos comenta: cuando tú y Sara hacían oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de vuestras peticiones. Decía así el arcángel Rafael a Tobías: palabra de Dios, te alabamos, Señor. Imaginemos entonces que hablar con Dios es tratar con el mayor y mejor de los seres. ¿Cuánto estiman los hombres hablar con los que aparentemente más valen? ¿Y cuánto trabajan por conseguirlo? Santo Tomás dice que sin la oración no se puede conservar la vida espiritual ni avanzar en ella, pues con ella toma fuerza el espíritu. Todas las cosas se aceptan y se hacen llevaderas. San Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 10, versículo 13, nos dice sobre la oración: no hay distinción entre judío y griego, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De este modo, una vida de oración va afianzando nuestra salvación poco a poco. Los santos padres de la Iglesia fueron muy dados a la oración, sobre todo los monjes y cenobitas. El lema favorito de San Benito fue ora et labora, es decir, reza y trabaja. De este modo, convertían la oración en su trabajo y ocupación favorita al mismo tiempo que el trabajo ordinario lo convertían en oración. Resumiendo, la necesidad de la gracia nos lleva a hacer oración para obtenerla, conservarla y aumentarla. La oración es el modo como el hombre dialoga con Dios. La oración debe contener un acto de fe, de amor, consideración y vivencia de lo sobrenatural, examen y aplicación en nosotros mismos, súplica de ayuda divina y resolución de cambio. Siempre podemos orar en público y en privado, pero aún las acciones ordinarias pueden convertirse en oración. Dios aprecia nuestras oraciones tanto como las alabanzas que los ángeles le tributan en el cielo. El momento de la oración es el de la audiencia que Dios nos da. Reflexiones personales. Velad y orad, decía Jesús, para que no caigáis en la tentación. Los que vivimos en el mundo vivimos en lucha con la tentación y por eso debemos orar de continuo. Sea nuestra oración una alabanza continua a Dios y así nuestra existencia toda será un canto de amor a Dios.
Resolución. Señor Dios, que me has hecho digno de alabarte, concédeme en adelante vivir y morir con la actitud de tus ángeles. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí nuestra lección número 15. La oración es fuente de energía. Veamos ahora nuestro cuestionario. Pregunta número 1. ¿Cómo explicas tú que nuestra santificación, su conservación y aumento dependen de una vida de oración? Pregunta número 2. ¿Qué es para ti la creación? ¿Cómo es que Dios nos inspira mientras oramos? Pregunta número 3. ¿Cómo cumple la oración estos fines? Inciso A. Es un acto de adoración. Inciso B. Es un acto de agradecimiento. Inciso C. Es petición de aceptación de la voluntad divina. Inciso D. Es petición de nuevos favores. Pregunta número 4. ¿Por qué en ocasiones nuestra oración ha de ser en privado y retiro, y en otras, por el contrario, ha de ser pública y a la vista de todos? Pregunta número 5. ¿En qué te parece que pueda ser semejante nuestra oración a las alabanzas que los ángeles tributan a Dios en el cielo? Veamos ahora un poco de glosario para tratar de entender mejor los conceptos de esta lección. Acto de fe. Es la decisión voluntaria que todos tenemos de creer y de confiar en algo o en alguien, especialmente en Dios, incluso cuando no se comprende completamente, comprometiendo la razón y la voluntad para actuar en consecuencia, lo que implica así un abandono personal y la esperanza en un futuro basado en la confianza en Dios. Palabra espiritualidad. Es la búsqueda de la trascendencia y el sentido más allá de lo material que podemos conceptualizar. Vida interior. Es el espacio personal de autoconocimiento y experiencia profunda, donde ocurre la espiritualidad, es decir, donde se gesta. Vida espiritual. Es la manifestación externa y coherente de esa interioridad en el día a día a través de acciones, valores y conexiones con algo más grande como Dios. En resumen, aunque parecen lo mismo estas palabras, vemos de una manera más clara que la espiritualidad es el proceso o el camino. La vida interior es el lugar donde se cultiva esta espiritualidad y la vida espiritual es el resultado o el estilo de vida que debemos de vivir los cristianos. La palabra oración es el acto de dirigirse a Dios en voz alta, en silencio o alguna otra práctica para pedir, alabar o glorificar, pedir perdón, agradecer y hacer peticiones. Estos 4 pasos son muy importantes que los vemos en toda oración, incluso en la Santa Misa. Palabra, voz interior. Vemos que es una guía silenciosa, una intuición o una conciencia que proviene de lo más profundo de nuestro ser, dada por Dios, como el Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a discernir el bien del mal, buscando así la paz y el propósito, diferenciándose del ego o del yo mediante el silencio, la meditación y la oración para conectar con aquello que nos provee
de la armonía y del amor, que es Dios. La voz interior es la respuesta que vamos a encontrar a la oración. Por lo que, hermanos, es muy importante diferenciar, ¿no? La concentración o la meditación que la voz interior, ¿sí? O sea, hay una pequeña diferencia. Obviamente que para que yo logre escuchar esta voz interior, como nos dice aquí mismo en la lección, debo de estar en silencio, ¿no? Lograr esa concentración, pero hay que interiorizarnos, es decir, dejar de escuchar lo que hay en el ambiente, concentrarnos en esa parte, sí, pero escuchar el interior de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Dios, que sabe todo cuanto necesitamos, deseamos y queremos, incluso sabe lo que le vamos a pedir, es quien nos va a dar ahí lo que necesitemos. ¿Qué tenemos que hacer para interiorizar y escuchar esta voz interior? Primero, entrar en la presencia de Dios. Por eso decimos siempre al empezar nuestra oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Posteriormente, hacer una oración de invocación, pedir la presencia divina a través del Espíritu Santo. Y posteriormente, ahora sí, hablar con Dios como nuestro gran amigo y como si lo tuviéramos enfrente y le pudiéramos decir todo cuanto necesitemos. La respuesta a esa oración no va a ser que la escuchemos a través de nuestros sentidos, puesto que le estamos hablando con el Espíritu. Y lo vamos a sentir en respuesta a través de una gracia, a través de una paz, un consuelo, algo. Vamos a sentir algo. Y esa es la respuesta. Yo sé que es un poquito difícil explicarlo, puesto que es algo que no se ve, no hay un método tal cual. Sin embargo, a través de la práctica y de la vida de gracia, vamos a poder escuchar cada vez más esta voz interior. Recuerden que esta voz es la forma en cómo Dios se comunica con nosotros. Palabra iglesia triunfante. Esta iglesia está conformada por todos los santos y por la Virgen María, por los ángeles y todas las potestades del cielo. Es aquella que ya goza de la presencia y de la gloria divina. La iglesia militante somos todos nosotros y nos llamamos así porque estamos en el ejercicio de la fe, de la oración y la práctica de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La iglesia purgante es aquella contenida o conformada, más bien, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Es importante comentar que las tres en su conjunto tienen o conforman el misterio de la comunión de los santos y que en la Santa Misa convergen las tres. También es importante recalcar que la iglesia purgante no puede hacer nada por sí misma y depende 100% de la iglesia militante. Nosotros tenemos en auxilio a la iglesia triunfante. Oración dominical. El término dominical proviene del término dominus, que significa Señor. Devocionario. Es un libro o guía de bolsillo que contiene oraciones, meditaciones, lecturas bíblicas o prácticas piadosas para el uso de todo el cristiano. Pueden ser también novenas y nos van a ayudar para una devoción personal, un crecimiento espiritual y sobre todo la comunión con Dios.
Por ejemplo, también tenemos el rosario, el Vía Crucis, las oraciones a los santos, a la Virgen María y ahora sí que es el conjunto de todas esas. Y si quisieras profundizar un poquito más acerca de este tema, te invitamos a consultar el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 2558 al 2865, del 2623 al 2649 y el del 2700 al 2724. También importante que podamos consultar los numerales 2725 al 2865. Y bueno, queridos hermanos, hasta aquí nuestra lección número 15, que es un tema muy enriquecedor para nuestra vida espiritual y que podemos seguir aumentando cada vez más esta fe. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias. Luz y sal, reunir y servir. Dios les bendiga.